te doy la bienvenida a otra cápsula emocional de emociones encontradas. Soy Alejandra Caicedo, psicóloga clínica y fundadora de Refugio, y hoy vamos a hablar sobre un tema al cual todos nos hemos enfrentado en algún momento. De hecho, es gran parte de los motivos de consulta porque las personas llegan a terapia. Y este tema es el de los pensamientos distorsionados o distorsiones cognitivas. Hemos justamente titulado este episodio como Nuestra cabeza como enemiga. Porque seamos sinceros, nuestra mente nos juega malas pasadas y nos dice mentiras todo el tiempo. El gran problema llega cuando la mente no solamente crea estos pensamientos distorsionados, que ya vamos a ver qué son, sino que además los cree como verdades absolutas e irrefutables. Esto es muy problemático porque estos pensamientos son muy potentes y el problema más grande es que pueden terminar por convertirse en nuestra realidad. En este episodio aprenderás: 1. ¿Qué son las distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados? 2. 5 tipos de distorsiones cognitivas muy comunes. Y 3. Una estrategia puntual y efectiva para manejarlos. Entonces, ¿qué son realmente las distorsiones cognitivas o pensamientos distorsionados? Básicamente, son pensamientos que nos convencen de algo como real cuando no lo es. No nos damos cuenta porque parece que es real. Y por eso tiende a ser un hábito de pensamiento que a veces tiende a ser difícil identificarlos. Una metáfora que yo tiendo a usar un montón es el de los espejos distorsionados. Probablemente en algún momento todos hemos visto estos espejos que tienen distorsiones, entonces nos hacen ver más pequeños, nos hacen ver más anchos o más estirados, ¿no? Simplemente alteran nuestra imagen de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el problema de estos espejos? Si en algún momento has estado enfrente a alguno de ellos, es que casi que parece que realmente fuéramos así. Nuestra cabeza tiende a creerse que somos así. Eso es lo complejo de este tipo de pensamientos distorsionados, que así como el espejo, nuestra cabeza cree que esa es nuestra realidad, esta realidad distorsionada. Pero aquí está la clave y claramente es identificarlo, saber identificar ese pensamiento para poderlo gestionar, para poderlo transformar. Por eso mismo vamos a explorar 5 de las distorsiones cognitivas o de pensamiento más comunes. El primer tipo se llama pensamiento polarizado. Esta es una distorsión cognitiva que implica ver las cosas en términos extremos. Las personas con este tipo de pensamientos de visión polarizada tienden a ver situaciones en términos de todo o nada, sin tener en cuenta la complejidad de la realidad. La realidad humana está realmente compuesta por matices, casi nada, valga la redundancia, es todo y casi nada es nada. Por ejemplo, estoy en una clase de inglés y cometo un error al expresarme. Entonces pienso, el pensamiento que llega es: lo estoy haciendo fatal, soy el peor en inglés, nunca lo voy a lograr. En este ejemplo me estoy fijando solo en el aspecto a corregir y no en todo lo que ya estoy haciendo bien. Probablemente ya lo hablas, probablemente ya estructuras frases, te haces entender, pero tu cabeza simplemente se queda en el nada. Otro ejemplo de esto es cuando piensas que si no puedes hacer ejercicio todos los días, es mejor no hacerlo. Casi que deje de ir un día, más bien ya dejo de ir completamente porque no soy capaz de hacerlo. Cuando la realidad es que cada pequeño esfuerzo cuenta y de nuevo el ser humano está compuesto por estos puntos medios. Y es por esta razón que este pensamiento polarizado nos hace tanto daño, porque nos mantiene en una frustración constante, porque es algo inalcanzable. El segundo tipo de distorsión de pensamiento es el que se llama lectura de pensamiento. Este literalmente es cuando creemos que podemos leer el pensamiento, cuando damos por hecho de que lo que el otro hace o piensa, sabemos por qué lo está haciendo sin tener pruebas sin poderlo comprobar. Es como si tuviéramos un poder y leyéramos la mente de los otros, lo cual sabemos que no existe y no es humanamente posible, pero en esta distorsión del pensamiento es como si esto ocurriera. Un ejemplo más puntual para que sea más claro entender son frases como: ah, seguramente vio mi mensaje y no me respondió, seguramente no le intereso, seguramente ya está con otra persona. Este tipo de pensamientos en el contexto de pareja tiende a hacer esto. Creemos que sabemos por qué la otra persona hace eso cuando realmente se puede deber a mil otras cosas. Otro ejemplo podría ser cuando ves a dos compañeros de trabajo hablando y piensas: uy, seguramente están hablando mal de mí, se están riendo de mí, burlándose de mí. Este tipo de pensamiento nos genera muchísima ansiedad y nos aleja no solo de la realidad, sino de los demás,
porque nos la pasamos desconfiando, inseguros, inseguras, y esto simplemente no es la realidad. Claro, no vamos a decir que tal vez en algún caso puede que sí haya una burla, tal vez en algún caso no le intereses a esa persona, pero si la mayoría de veces es lo que tu pensamiento te dice, pues ya sabes que tiendes a tener este tipo de distorsión. El tercer tipo de pensamiento distorsionado que es muy común es el de la catastrofización. Esto simplemente consiste en esperar o anticipar que las cosas van a salir mal, sin tener obviamente pruebas para ello. Es decir, interpretamos una posibilidad como una realidad y actuamos en consecuencia a esto. Por ejemplo, si te empieza a doler algo en el pecho, probablemente puedes llegar a pensar, me va a dar un infarto. Seguramente ya este debe ser el fin de mi vida. Y esto hace claramente que se dispare toda una cadena de ansiedad, de estrés, de todas estas emociones displacenteras. O también en el contexto laboral, si tal vez se te olvida hacer algo, tu cabeza puede llevarte a pensar, me van a despedir, ya, esta es la situación, no hay otra opción, esto es lo que va a suceder. Claramente estos pensamientos lo que hacen es exagerar la situación y nos hacen sentir demasiado abrumados sin un motivo muy real. El cuarto tipo de pensamiento distorsionado son los deberías. Este es cuando utilizamos exigencias absolutas y rígidas sobre nosotros mismos, sobre los demás o incluso acerca de la vida. Cuando nos dirigimos estos deberías hacia nosotros mismos es cuando nos decimos cosas como tengo que o debo hacer. Todas estas cosas muy absolutas, sin que algo nos lo haya impuesto. La emoción, además que se genera obviamente a partir de estos deberías, es la culpa. Porque muchas veces el decir debo ir todos los días al gimnasio, pues no es muy sostenible en el tiempo realmente. Es mejor simplemente de nuevo vamos a los puntos medios. Pero también, como hablábamos, estos deberías se pueden dirigir hacia los demás. Entonces podemos decir cosas como las otras personas deben esta cosa o tienen que siempre hacer esto. Y claramente esto nos lleva de nuevo a la frustración, porque no todo el mundo puede cumplir estas expectativas muy rígidas, lo que termina generando sentimientos o emociones de ira, de resentimiento, entre otras muchas. Y finalmente también, como decíamos, estos deberías se pueden orientar hacia la vida. Entonces, por ejemplo, la vida no debería ser así de injusta, todo el mundo debería hacer X o Y cosa, y esto de nuevo simplemente nos produce una muy baja tolerancia a la frustración, porque la vida es cambio, la vida es dinamismo y no podemos esperar que todo sea y todo quepa dentro de estas cajas rígidas. Y el quinto tipo de pensamiento distorsionado del cual vamos a hablar es el de personalización. Cuando hacemos esto, simplemente es cuando nos atribuimos toda la responsabilidad de los sucesos que tienen consecuencias negativas para los demás. Por ejemplo, cuando estamos jugando un partido de fútbol y nos marcan un gol. Llega el pensamiento, nos han marcado este gol por mi culpa. O tal vez el jefe de tu trabajo tiene una reunión para pedirles un cambio de actitud y tú piensas, esto seguramente lo están diciendo por mí, por mi culpa, por algo que hice. Esto es muy complejo para nosotros como seres humanos porque aparecen sentimientos de culpa. Y esto es muy complejo de tramitar, de transitar, pero de nuevo no significa que no podamos hacer algo para solucionarlo simplemente para no sufrir tanto con nuestra cabeza como esta enemiga. Entonces, ¿qué podemos hacer realmente para manejar estos pensamientos distorsionados? Esta es una pregunta que me hacen bastante en consulta, porque me dicen, pero Alejandra, si son automáticos, son distorsionados y no me doy cuenta, ¿qué puedo hacer para eso? ¿Realmente si hay algo que pueda hacer? A lo que yo siempre respondo, la buena noticia es que sí, podemos reestructurar, podemos transformar la forma en la que nuestra cabeza está acostumbrada a pensar, pero la mala noticia es que no es mágico, es que requiere de un trabajo intencional, una decisión para trabajar sobre nuestra cabeza, lo cual a veces puede ser lo más complejo hacer, pero de nuevo, basándonos en que sí podemos hacer algo, les voy a dejar una estrategia de 4 pasos muy puntuales y sencillos que pueden aplicar en su día a día. El primer paso de esta estrategia es identificación. Tenemos que aprender a reconocer cuando estos pensamientos están siendo distorsionados.
Empecemos a notar esos patrones, démonos cuenta en qué momento tienden a aparecer. Tal vez aparecen más en tu ámbito laboral o más bien en pareja o tal vez simplemente contigo mismo y ante la vida es algo que te sucede. Tenemos que empezar a identificar, a saber diferenciar. Este es un pensamiento real versus este es un pensamiento distorsionado. El segundo paso es pararlos. Una vez lo identifiquemos, tenemos que intentar detener este tipo de pensamiento. Para esto podemos usar un montón de estrategias, puede ser una frase, puede ser incluso un gesto que hagamos, como el chasquido de los dedos, o simplemente una palabra clave con nosotros mismos, porque no se tiene que enterar todo el mundo, para aprender a pararlos. El tercer paso es cuestionarlos. Pregúntate, ¿tengo evidencia para pensar en esto? ¿Cuáles son realmente los argumentos a favor o en contra que tengo yo para creerme este pensamiento? Otra pregunta muy interesante que te puedes hacer es, si un amigo pensara en esto, ¿qué le diría? ¿Yo qué le diría si le escuchara a mi mejor amigo pensando esto que yo estoy pensando? Y también llega este cuarto paso que podemos hacer, que es el reemplazarlos. Una vez hayas identificado, parado y cuestionado estos pensamientos, intenta reemplazarlos con algo más realista y positivo. Entonces, en lugar de pensar, lo estoy haciendo fatal, en esta clase de inglés soy lo peor, podrías decirte algo como, ok, cometí un error, no soy el mejor, pero estoy aprendiendo y voy a mejorar cada día, paso a paso. Espero que este episodio te haya ayudado a entender mejor cómo funciona nuestra mente y cómo realmente podemos volverla nuestra amiga en vez de nuestra enemiga. Porque recuerda, si nuestra cabeza y nuestra mente tiene tanto poder para hacernos sufrir como son estos pensamientos distorsionados, tiene la misma capacidad para ayudarnos en nuestro bienestar. Entonces yo siempre digo, usemos ese poder para nuestro bienestar en vez de nuestra destrucción. Te invito a que pongas en práctica estos 4 pasos con una frase que te digas mucho y que identifiques como una distorsión de pensamiento. Por ejemplo, si es una frase que tú te dices no soy buena en nada o tal vez nunca voy a estar con alguien que me ame, regálate unos minutos de tu día para hacer los siguientes pasos. 1. Identifica la frase y te invito a que la escribas. Escribe literalmente ese pensamiento distorsionado. 2. Crea tu propia forma de pararlo. Entonces, ten una palabra, ten un gesto, un acto muy propio tuyo que para ti haga sentido y que sea muy fácil de hacer para que lo puedas implementar en tu día a día. 3. Cuestiónalo con las preguntas que hicimos anteriormente. Y 4. Escribe una frase diferente para ampliar y transformar este pensamiento. Entonces, en vez de decir no soy buena en nada, puedes decir, tal vez no me fue bien en ese examen, pero puedo estudiar más para la próxima porque estoy donde estoy por algo. Espero que sea útil esta estrategia y nos vemos en la próxima cápsula emocional. ¿Quieres seguir desarrollando tu mundo emocional? Recuerda que puedes iniciar tu proceso terapéutico en Refugio visitando nuestras redes sociales o página web para mayor información.